Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 13 de diciembre de 2021. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho en esta oportunidad de día lunes mandarle un fuerte, pero fuerte abrazo a uno de mis hijos, Luis Ernesto López. 8 años cumple este día. Sé que siempre se levanta temprano para ver a su papá. Aquí estoy deseándole muchas, pero muchas felicidades a mi hijo. Así es que, Luis Ernesto, a portarse bien este día, porque le vamos a hacer una buena celebración. Así es que saludos, hijo, te amamos muchísimo. Mamá, tus hermanos, te amamos muchísimo. Bueno, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes. Como siempre lo he manifestado, el mejor el optimismo que debe de inyectar usted a todos sus planes, sus proyectos, para que puedan cumplirse. Y más aún en esta época de mucha festividad, de mucha celebración. Pues a cuidarnos y por supuesto también a aprovechar los espacios para poder recrear ese ambiente laboral, familiar y poder de alguna manera hacer las mejores expresiones que nos lleven a ser una mejor sociedad. Bueno, a esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida también a nuestra invitada Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, con quien vamos a hacer un repaso de cómo cerramos el año y cuál es la expectativa que se tiene de cara a lo que viene por delante. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Leonor. Gracias, Ernesto. Feliz cumpleaños a Luisito también. Ojalá hoy la pase muy bien toda la familia y a todos los cumpleañeros de diciembre y la gente que ya está lista para trabajar. Algunas organizaciones y algunos personeros ahí criticaron la acción de colocar retenes en las carreteras que conectan con la capital, y que sin duda alguna pues esto vino de alguna manera también si queremos verlo un poco, a entorpecer lo que era la manifestación. Sí, yo creo que hay que regresar y pensar cuál es la historia de nuestro país, el uso de la Fuerza Armada para detener o para desincentivar a que la gente se manifieste, nos devuelve a una época que no nos gustaba en El Salvador, una época muy lamentable del conflicto armado. Y creo que en ese sentido, todas las marchas hasta la fecha han sido sumamente pacíficas. Dentro de las demandas, del pliego de demandas, muchas concuerdan precisamente con temas que ustedes han venido a lo largo del cierre del año también demandando: el respeto de la institucionalidad, derechos humanos y otros aspectos que sin duda alguna son muy parecidos en términos de agenda, ¿no? Sí, fíjate que, y eso creo que es parte interesante de lo que hay que decir, son muchos grupos de distintas ideologías, de distintos, representando distintos grupos de poblaciones que estamos pidiendo las mismas cosas por una razón bien sencilla. Son la base de la sociedad, son la base de la buena convivencia y son la base del progreso. ¿Qué pedimos? Que se respete el sistema democrático, las reglas, la separación de poderes, que cada institución, especialmente la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, funcionen de forma independiente. Eso es fundamental para el ciudadano que quiere vivir tranquilo y que no quiera que las autoridades abusen de su poder, y para los empresarios y las empresas que queremos tener un sistema judicial sano al cual poder acudir si tenemos alguna disputa entre nosotros, entre privados o con el Estado. Pedimos respeto a los derechos humanos porque, francamente, para eso estamos viviendo en sociedad, para que todos podamos ejercer nuestras libertades sin tener que pedir la supervisión o sin tener que pedir la buena complacencia de un gobierno. Y tercero, creo que pedimos políticas públicas que estén orientadas al progreso económico y que no parezcan estar fundamentadas más en intereses sectoriales o de grupos cercanos al poder, al Ejecutivo, que es lo que ya teníamos antes, ¿no? O sea, yo creo que lo único, y lo digo en cada entrevista, lo único que la población está pidiendo es que se cumpla la expectativa de que con este cambio generacional político iba a haber un cambio real de las condiciones de la gente. Creo que eso es lo único que se les está pidiendo, que cumplan lo que prometieron. Ese cambio o no se puede percibir ese cambio, que en algún momento puede notarse desde el punto de vista, como tú bien ubicas, que son nuevas expresiones, nuevos, digamos, representantes, jóvenes, la mayoría en la Asamblea Legislativa, que es de donde surge la expresión política de un país, ¿no?
Sí, justamente, pero nuevas caras no significan nuevas prácticas, ¿verdad? Y creo que hay áreas donde... Hay mucha juventud, ¿no? Hay mucha juventud, hay muchas caras nuevas, pero a ver, también los partidos antiguos, ya cuando estaban tambaleando en su popularidad, pusieron rostros nuevos, porque al final hacían las mismas cosas. Yo creo que queremos, los salvadoreños lo que queremos es resultados distintos, no personas distintas en los cargos. Y creo que en ese sentido, yo diría que las áreas donde hay una gran deuda es en el tema de corrupción, porque ciertamente hay una gran deuda en erradicar las prácticas corruptas y tener el valor de investigar, por decirlo así, a tus propios corruptos. Que nuevamente no entiendo por qué un partido o un movimiento tiene que creer que tiene que acuerpar a sus funcionarios, que tienen acusaciones serias de corrupción, todo esto en detrimento del beneficio de todos los salvadoreños. O sea, cada quien debe responder por sus acciones y para eso necesita una fiscalía y una Corte Suprema Independiente, que es lo que no tenemos en el país. Entonces, ¿cuál es el balance? Quizás comencemos por ahí. ¿Cuál es el balance del cierre del año? ¿Ha sido un buen año a tu criterio? Han habido cosas buenas y aquí entro en nuestra materia como sector empresarial. De hecho, mañana nosotros vamos a presentar oficialmente nuestro informe de cierre de año económico. ¿Y cómo lo planteamos nosotros? Ha sido un año económicamente de buenas noticias y de ver los frutos del trabajo de los salvadoreños y de las empresas salvadoreñas. ¿Por qué? Porque se consuma el efecto rebote. Es decir, el año pasado tuvimos una pérdida económica de 8.3% de nuestra economía, porque fuimos uno de los países que tuvo el cierre económico más largo del mundo, y eso nos lastimó bastante, pero este año, entre una combinación de el aporte histórico de remesas de los hermanos lejanos y el desempeño histórico de nuestras exportadoras, de nuestras exportaciones, nos ha permitido que sí vamos a cerrar el año, digamos que volviendo al punto cero prepandemia. Y eso es sumamente positivo. Hay países que todavía no han logrado recuperar lo que perdieron en términos de pandemia. Nosotros sí, ahora con una economía totalmente abierta, pero siguiendo las medidas de bioseguridad, hemos logrado recuperarnos. Esa es la gran buena noticia. Ok, o sea, sí es coincidente entonces con la tasa o meta de crecimiento económico tal y como el gobierno lo ha mencionado y se lo ha reconocido incluso también organizaciones como CEPAL, que la economía de El Salvador va a crecer a una tasa muy importante a lo que venía creciendo en los últimos años. Exactamente, sí compartimos esta estimación del Banco Central de Reserva de que vamos a cerrar el año con un crecimiento del 10% alrededor aproximadamente. Podemos variar un poquito en la centaviada, como decimos, pero estamos de acuerdo en que ese efecto va a ser sumamente positivo. A ver, pero ¿qué pasa al cierre del año? Y aquí es donde nosotros sí hemos, creo, hecho una mirada más profunda a los números. El efecto rebote nos permite haber alcanzado ese crecimiento de 10%. Pero a partir de ahora lo que ya estamos empezando a ver es que precisamente como El Salvador ya vuelve a la normalidad, todos estos indicadores que estaban viendo un desempeño sumamente positivo y con tendencias al alza bastante altas, están regresando a sus niveles normales y las tendencias están volviendo a bajar. ¿A dónde nos coloca eso? Pues creo yo que en una encrucijada, y por eso es que el mensaje, creo yo, de nuestro informe del cierre económico es: este es el momento de tomar las decisiones correctas. Hay indicadores o parámetros que sí vale la pena reconocerlos también en ese contexto, diría yo, ¿no? Por lo que él me decía. Sí, a ver, y creo que aquí hay que separar. Han pasado 2 años desde la pandemia. Y acá podemos justificar el endeudamiento que todos los países en el mundo se endeudaron en el año 1 de la pandemia, que fueron los 1.000 millones, como 3 colocaciones de 1.000 millones, que están directamente asociadas a la pandemia. ¿Cuál es el problema? Desde el 1 de marzo, desde la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa, nos hemos endeudado en 7.000 millones y eso ya no está vinculado a la pandemia. La Asamblea ha autorizado 7.000 millones de deuda, esto es histórico, sin hacer mayor control de en qué se está gastando, en qué nos estamos endeudando, y eso ya no está vinculado a la pandemia. Y si tú lo contrastas con el hecho que la ejecución de inversión pública va a cerrar en 12%, te dice que
ese dinero se está endeudando para hacer gasto corriente. Gasto corriente que ni siquiera ahora tenemos controles de transparencia para saber si se está gastando en salarios, en publicidad, en lo que sea. Pero sabes que no se está haciendo en obras, porque la ejecución pública va a cerrar 12-15%. No significa que te estás endeudando no para invertir. ¿Cómo entender el tema de riesgo político, relaciones con Estados Unidos, que es uno de los principales actores comerciales? Ciertamente en los últimos 6 meses, creo que una de las cosas que más le preocupa al sector económico es cómo han escalado las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Cómo ha escalado el tono, cómo es que pasamos de la promesa de tener las mejores relaciones con Estados Unidos en este periodo a tener probablemente las peores relaciones desde el conflicto armado. Creo que hay que recordar ciertas cosas. Por ejemplo, estos 200.000 salvadoreños que están acogidos en el TPS no es una política migratoria permanente, es un privilegio migratorio que se ha concedido a ciertos países en virtud de las relaciones bilaterales con esos países, no solo para beneficiar a esos 200.000 personas porque están en Estados Unidos, sino para premiar las buenas relaciones. Así se ha tratado. Entonces, si no hay buenas relaciones, pues naturalmente se está poniendo en riesgo ese privilegio para esos 200.000 salvadoreños. En cuanto a las exportaciones, sí. Nosotros tenemos 2 grandes clientes de nuestras exportaciones, 2 grandes clientes que producen empleo en El Salvador. El mercado centroamericano y el mercado norteamericano. Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante, unitario, como un solo país. Después de eso, nosotros solo nos gana Centroamérica como todo, ¿verdad? Toda Centroamérica. Creo que nosotros perdemos 30, 40%, 48%, creo que anda para Centroamérica, ¿no? Al arriesgar, y te voy a poner un ejemplo, al arriesgar la estabilidad de esas relaciones, por ejemplo, solo en el sector textil, fácil se pueden perder 75.000 empleos. Porque nuestros clientes están en Estados Unidos. Sin embargo, hablando de diálogo, entiendo que el puente está dinamitado. No hay diálogo. Pues fíjate que en ese sentido nosotros al menos tomamos la palabra y acudimos la semana pasada a el llamado del ministro de Trabajo que reinstaló el Consejo Superior del Trabajo es un buen ejercicio de, nosotros, digamos, de trabajo en términos de coordinación de políticas laborales, ¿no? Sí, y es sumamente importante porque, para explicarle a la población un poquito, el Consejo Superior del Trabajo es una institución reconocida por la OIT, por el Organismo Internacional del Trabajo, como uno de los espacios tripartitos que existen en el país. ¿Qué significa espacio tripartito? Que es donde nos sentamos gobierno, trabajadores y sector empleador. Y el Consejo precisamente es el que aspira a que desde el diálogo surjan las políticas en beneficio del trabajo decente. Ese consejo no se había activado en los últimos 2 años. La convocatoria la hace el gobierno, porque obviamente son el interlocutor principal, y no se había convocado en 2 años. De repente nosotros hace como 2-3 semanas recibimos la convocatoria para designar a nuestros representantes y para asistir a este primer consejo, a esta primera sesión. Nosotros asistimos de buena Fue una fe. buena fotografía esa, ¿no? Del ministro de Trabajo junto con el vicepresidente de la gremial, Agustín, ¿verdad? Sí, Martínez, sí. De hecho, para tener esa reunión se tuvieron otras reuniones bilaterales para estarlo organizando, para Entonces, decir la buena voluntad. Sí se puede dialogar. Sí se puede dialogar. Sí se puede reunir, sí puede crearse un ambiente favorable de país. Eso esperamos. La reunión fue muy cordial. La reunión fue muy cordial. Nos planteamos la necesidad de que esto marchara y que de aquí pueden salir buenas ideas. Entonces te puedo decir algo, nadie está dinamitando, mucho menos al sector empresarial. Para nosotros está bien claro que si le va bien al gobierno, le va bien al país, nos va bien a todos y no nos interesa dinamitar relaciones. Entonces, ANEP no está jugando ese papel de mal informar ante Estados Unidos lo que aquí en el país está haciendo. No, definitivamente no, ni contra Estados Unidos ni con nadie de la comunidad internacional. Estamos tratando de ser sumamente propositivos. Nosotros al interior nos estamos montando muchísimo en también no solo ser un representante, sino ser actores proactivos, tener proyectos para trabajar con las pymes y siempre estamos a disposición de trabajar con el gobierno. Nuestros presidentes de gremiales acuden a cada convocatoria del gobierno porque tenemos esa buena voluntad. O sea, si a alguien no le interesa que al país le vaya mal, es a nosotros.
Y eso lo tenemos muy claro. Ok, en el tema de inversión, ¿el país está teniendo inversiones? Ahí es donde creo que nosotros estamos en un punto decisivo, porque es lo que te digo. Este parque industrial que tenía capacidad para atender a nueva demanda, que nueva demanda sobre todo de Estados Unidos, que está pensando que tener sus fábricas en Asia ya no es tan conveniente ahorita con la crisis de suministro y de logística que está teniendo el mundo. Pero ya llegamos a un punto en el que nuestro parque industrial ya se agotó. O sea, ahorita estamos operando al 100%. Entonces, si queremos crecer más, tenemos que invertir más. Y ahí es donde nos está costando trabajo convencer inversionistas, porque el riesgo país se está volviendo demasiado alto. ¿Qué significa el riesgo país? La seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no es este concepto abstracto. Te voy a poner y lo voy a simplificar. Si tú tienes que construir una casa, la vas a construir en un terreno donde te dicen, mira, aquí el suelo es medio, aquí se mueve, aquí hay deslaves, aquí a veces llueve, a veces no. O construís en terreno sólido, donde sabes que las condiciones no van a cambiar rápido. Pues lo mismo es, la seguridad jurídica es la garantía de que las condiciones para las cuales yo me comprometo a invertir o yo pongo mi plata y construyo algo en el país no van a cambiar. Eso se ha visto muy dañado este año. ¿Qué piensas de la Bitcoin City, ¿no? Que en su momento el presidente anunció en el marco de un evento que hizo en el sector de la costa salvadoreña, la ciudad Bitcoin? Mira, honestamente, yo creo que Bitcoin City es una promesa que yo todavía veo con mucho recelo. Parece más, por el momento, parece más un render o una promesa que una política pública claramente Sin embargo, definida. fue punto de honor en el evento ENADE que ustedes hicieron. En nuestro ENADE nosotros abordamos las oportunidades para el sector privado a partir del uso de las criptomonedas, lo cual es muy diferente. Yo creo que a veces... ¿No iba implícito un respaldo para lo que en su momento criticó el sector empresarial de que no era...? No, porque nuestra posición siempre fue, y eso voy a ser muy clara, siempre nuestra posición ha sido que las criptomonedas son una herramienta de inversión que existen ya en el mundo. Nosotros no estábamos de acuerdo con la ley de Bitcoin que establecía la obligatoriedad del uso de Bitcoin como moneda de curso legal. Siempre lo dijimos, es una diferencia entre criticar el Bitcoin como herramienta tecnológica y económica que existe en el mundo, que no estaba prohibida, ya se podía usar en El Salvador, y la ley Bitcoin y la forma en que se implementó. Y eso, hasta los expertos de Bitcoin que aprueban que están a favor del uso de Bitcoin, también son críticos de la forma en que se ha implementado y de la política pública alrededor del Bitcoin. Ok, regresemos a Bitcoin City, ¿no? Va, entonces volvamos a Bitcoin City. ¿Cuál es la parte que dio? Pues que al final Bitcoin City fue como una foto y una pantalla y más allá de eso no sabemos. Con Bitcoin City todavía me parece más algo que han anunciado una marca y más que un proyecto. ¿Cuál es la parte que me parece más tangible hasta el momento de ese anuncio de parte del Ejecutivo? La emisión de deuda soberana con los, como le han llamado, los bonos volcán. Y ahí, de nuevo, como país nos tiene que preocupar porque no es más que emitir deuda soberana solo que con otra moneda que se llama Bitcoin. Entonces, son 1.000 millones más que tenemos que preguntar cómo los vamos a pagar porque están respaldados por las finanzas públicas y los impuestos del Estado. Entonces, una cosa es que estés prometiendo lo que lo estás vendiendo. ¿Tienes cierta duda entonces en cuanto a lo positivo que puede generar este tipo de zonas especiales? Son 1.000 millones hay más mucha de expectativa deuda. alrededor de eso. Son 1.000 millones más de deuda, solo que en otra moneda. ¿Qué esperas para el otro año tú como dirigente, también representante del sector empresarial? Esperamos que haya la oportunidad de tener un diálogo más sincero sobre las políticas económicas, porque lo que va a ver El Salvador el otro año es que vamos a volver a las tasas de crecimiento que teníamos antes, lo cual son insuficientes para la demanda de empleos que hay en El Salvador. Entonces, en la medida que el otro año nosotros nos podamos sentar, gobierno, trabajadores y sector empleador, que somos nosotros, las empresas, a diseñar políticas públicas que sean dignas y sostenibles,
podemos ir marcando un mejor rumbo para el país. Nos acompaña Paul Steiner, presidente de CONAMIPE, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Paul. Gracias, Neto. Un saludo a todos los que nos están viendo. Qué gusto estar aquí de regreso contigo. Qué bueno, y qué bueno que te veo mejor. Estabas un poco convaleciente. Qué bueno, hay para más, Paul Steiner, ¿verdad? Sí, rumores de mi fallecimiento han sido grandemente exagerados. Ese es el costo de ser figura pública. A mí dímelo, ¿no? A ver. Todo conjuega, o sea, todo conjuega. conjuega. No hay áreas aisladas. Clima de negocios, inversión, estabilidad política. Y la coyuntura geopolítica también, o sea, todo lo que está sucediendo en el exterior, mucho del crecimiento de exportaciones este año ha sido porque gente como Estados Unidos y Centroamérica están viendo localmente en vez de internacionalmente por problemas de contenedores, etcétera. Y eso va a continuar durante el año siguiente. Entonces, eso es una de las cosas que hay que aplaudirle al sector exportador, que han aprovechado. Pero yo creo que hay un aplauso para la gente que no ha sido mencionada. Y son 200 exportadores más que crecieron este año. ¿De dónde vinieron ellos? De las micro y pequeñas empresas. Entonces, yo creo que hay mucho aplauso que dar a los que no han sido mencionados, que han sido parte de esa... Esos héroes anónimos. Exacto. Parte de ese batallón que ha crecido de exportadores. También estamos viendo que obviamente muchas de las políticas de apertura del presidente Bukele han ayudado a que se haga más fácil el negocio. Entonces, estamos viendo muchos proyectos de simplificación de trámites, etcétera. Una cosita tan sencilla. Cuando el presidente llegó a la CIA en junio del 2019, los exportadores se sentaron con él y dijeron, mire, una de las cosas que más necesitamos es que el IVA nos lo devuelvan a tiempo. ¿Te recuerdas? Por años se han quejado de que nunca les devolvían el IVA. Pues desde ese entonces no ha habido un mes que ha faltado donde se ha devuelto el IVA a tiempo. Entonces, eso le da liquidez a los exportadores y eso les da la habilidad de poder invertir, ya sea en más maquinaria, en más mercadería o en incrementar su producción y obviamente más empleos. El clima de la estabilidad política es importante a la hora de establecer, digamos, parámetros que determinen un crecimiento de sectores como los que tú representas como tal. Y en el país hay sectores, organizaciones que están denunciando que en el país están cometiendo cierta desestabilización desde el punto de vista de la forma en cómo se están manejando las relaciones con uno de los principales socios, el caso de los Estados Unidos y El Salvador, el caso de la creación de ciertas leyes que no se consultan, entre otros aspectos que muestran esa insatisfacción al grado de que el día de ayer se generó la tercera marcha, por ejemplo, de algunas organizaciones. Mira, yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre va a haber diversidad de opinión. Y el hecho de que el presidente Bukele es extremadamente abierto a esa diversidad, no vemos represión de las marchas, no vemos nada de eso. La gente puede aunque hubo denuncia de retenes, ¿no? Pero retenes para la propia seguridad de la población. Yo no vi a nadie que fue rechazado de entrar a la marcha y estuve pendiente del reportaje y estoy seguro que la prensa hubiera sacado eso si hubiera sucedido. Pero cuando sí pararon ciertos buses y comenzaron a ver que venía, vieron que muchos llevaban pirotécnicos peligrosos y cosas así, que iba a ser potencialmente peligroso para la gente. Entonces, yo creo que la policía y la Fuerza Armada están haciendo su trabajo tal como se les ha mandado. Sin embargo, yo creo que es importante reconocer que la gente votó por Bukele, no por ANEP. Yo creo que ese es un punto que tenemos que tomar bien claro. La UCA no recibió los votos de la población, los recibió Bukele. Y eso significa que quien establece las políticas es quien recibió los votos. ¿No ves que esto puede ser una sintomatología de que algo no está funcionando o no se está haciendo bien? O podría ser el otro lado, que es la sintomatología de que hay gente que quiere regresar a la manera de hacer las cosas del pasado. Me gustó mucho la lección económica que describías tú de las dos economías que tenemos. Es que es cierto, así se desarrolló. Y que lastimosamente están plenamente divorciadas por los modelos económicos que a lo largo de estos años se hicieron. Crecer la economía requiere inversión. Claro. Inversión en diversificación, inversión en crecimiento. La famosa teoría del rebalse que nunca... Pero la inversión tiene que ser directamente a lo que va a lograr el valor agregado. Entonces, el rebalse lo que hacía salpicaba a los amigos. Claro.
¿verdad? Pero nunca llegaba abajo. Entonces tú tienes un presidente aquí con una política, por ejemplo, acabamos de lanzar FECAMIPE. FECAMIPE, el único fondo a nivel mundial donde un Estado establece oportunidades de préstamo para el que ha sido rechazado por la banca. Dime si eso no es novedoso. Toda la gente dice que la banca no me quiere prestar. Vaya, tóquele la puerta a fecamipe.com.sb y ahí usted mismo puede aplicar en línea. ¿Por qué? Porque el presidente está sumamente claro que el crecimiento del país es de abajo para arriba, para que sea sostenible. Y si no se hace de esa manera, entonces nunca vamos a poder estar a un nivel de clase media que va a estabilizar la economía. Esa es la única verdadera solución para la economía. No es que todos estemos de acuerdo con la política, es que tengamos una clase media grande. Esa clase media estabiliza la economía, estabiliza la sociedad y estabiliza la democracia. Y es la única manera que vamos a poder sacar este país de un subdesarrollo a un país más desarrollado. En el Comité de Inclusión Social, Inclusión Financiera, en el que estoy con el Banco Central de Reserva, estamos trabajando ese tipo de temas para que sí sea un incentivo para que participen. Pero estás viendo, y creo que no solo hablar de política, sino que hablemos de resultados. ¿Qué resultados estamos viendo? En el 2017, el 38% del PIB era producido por la micro y pequeña empresa. Yo estoy seguro que este año, si tuviéramos esa medición, que no la vamos a tener hasta el año siguiente por el censo económico, unidades económicas, yo estoy seguro que este año estamos probablemente arriba del 40%. ¿Por qué? Porque mucha de la reinvención vino de la micro y pequeña empresa. Entonces, de todo el segmento de la micro, mediana y pequeña empresa, ¿cuál es el sector que ha mostrado la mayor pujanza o expresión de desarrollo? Mira, lo hemos visto en todas. Hemos visto... Pero debe de haber alguna, ¿no? ¿Qué sector, qué rubro? ¿Te recuerdas en tu programa de radio tuvimos a dos chicas que eran dueñas de una empresa de eventos, que se sentaron durante cuarentena, dijeron qué tenemos que podemos usar? Tenemos 2 camiones, vaya, una comenzó a distribuir productos de protección personal y la otra comenzó a distribuir frutas y verduras. Y así, tenemos gente... O sea, es difícil poderlo segmentar, pero sí todos, es una gama abierta. Es que todos se han tenido que reinventar, Neto. O sea, todos. No hay opción. El que no... Como dicen, el camarón que se duerme se le lleva la corriente, y en un tiempo como COVID no te podés dormir. El que se duerme de veras no avanza. Entonces, la única manera de poder salir adelante es reinventarte y ver qué es lo que quiere el consumidor. Y ahora tú estás viendo, por ejemplo, el consumidor ya no quiere ir a comprar a los grandes supermercados, quiere que le sirvan en casa. Y estamos viendo el crecimiento del delivery. No, sí, del delivery, pero del mini super. Ya la tiendita de esquina se están uniendo, están creando mini super. Ese mini super tiene ya bichos en bicicleta que andan dejando los productos, regresando a la comunidad. Realmente hay un cambio bastante fuerte en la manera en que compramos ahora. ¿Proyectos para el otro año? Tremendos. Estamos ahorita a punto de firmar un acuerdo con Corea. COICA nos está bendiciendo con $6.6 millones de proyecto, de los cuales 1 millón y fichas van a ser para la construcción de un centro de innovación tecnológica para la MIPE. Y ahí vamos a tener de todo para poder ofrecer el servicio a la MIPE, gratuitos por supuesto, y por todo el país. Tenemos el INAVE, que es el Instituto de Veteranos y Excombatientes. Nos han dado 3,5 millones para implementar su porción de emprendedurismo para el INAVE. Eso ya comenzó. Creo que hoy en la mañana se están entregando más fondos de capital semilla, y eso todo va a abonar a un crecimiento de abajo para arriba. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta mañana de lunes para complementar nuestro análisis sobre la situación de cierre económico desde la perspectiva de la empresa mayor y las empresas que tú representas, que son las micro, medianas y pequeñas empresas. Te agradezco muchísimo. Gracias, Neto. Y usted que nos está escuchando, recuérdese, si el vaso está medio vacío es porque usted lo ve así. Pero si usted lo ve medio lleno,
usted puede comenzar a pensar, ya está a la mitad del camino. Y la idea es, aproveche esa mentalidad positiva para ver cómo puede aprovechar el mercado. No se vuelva víctima, vuélvase protagonista del desarrollo. Ok. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Arriba mi gente, ya viene con esa energía que le pone todas las mañanas para que usted pase, pero bien entretenidos durante la mañana. Yo los espero en radio hoy a las 6. Gracias, pásenla bien. 7 de la noche, perdón. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.